por mi parte creo que ya estoy deseoso de escucharlas, así que les cedo así, les tiro la pelota. Leímos este mes 4 cuentos de guerra y paz. Quienes estuvieron el mes pasado se acordarán que yo los anuncié solo como cuentos de guerra y me generó algún resquemor, algún como, uy, no me gusta la guerra. Y después me di cuenta de que el modo mejor de retratarlo era cuentos de guerra y paz, porque necesariamente me parecía que la paz en estos relatos y en general cuando la literatura o la narrativa toca el tema de la guerra, va intrínseca, ¿no? Porque siempre hay una mirada crítica contra la guerra y la contrapartida aparece siempre, que es la paz, el deseo de la paz, incluso las consecuencias de la guerra cuando vuelve el tiempo de paz. Así que bueno, eso, no sé si alguien tiene ganas de empezar a dar sus impresiones, sus comentarios, sus miradas. Dale, sí, no sé quién dijo yo, pero sí, adelante. Cecilia. Bueno, un gusto conocerlos. Yo te había averiguado, creo que el año pasado, y bueno, la verdad es que hago otros talleres, estudio italiano y a veces no me da, y eso que estoy jubilada y tengo tiempo, pero para las lecturas. Pero lo que te quería decir, bueno, agradecerte, me pareció muy buena la selección. Recién estuve escuchando los comentarios que vos grabás, el único que pude escuchar el de Fowell, que es un autor que me encanta, y la verdad que me quedé admirada a todo lo que fuiste diciendo del libro, que bueno, después lo comentarás, obvio, no me adelanto, pero qué análisis profundo que hiciste. Bueno, me gustó mucho el de Garland también, que es otra autora que la he leído y me gusta. Y bueno, eso te quería agradecer y está muy bueno. Vos siempre tomás un tema y en base a eso elegís, ¿verdad? Por mes, es así, claro. Está perfecto y está bueno lo que dijiste recién del agregado de la paz. O sea, no perder de vista, por lo menos intentarlo. Así que no, simplemente eso, me pareció muy buena tu selección. Así que eso te agradezco. Bueno, vamos a ver cómo están acostumbrados a hacerlo, el taller. Dale. Gracias. Bueno, no, gracias a vos, Cecilia, por contarnos, por tus comentarios. Sabés que dijiste algo de un análisis profundo del cuento de Fowell. En realidad el cuento de Fowell es muy rico para las referencias y hay tanta, como es una analogía, está lleno de datos, de menciones, ¿no?, cifradas, y entonces está buenísimo para ir buscándola. De hecho, se me pasó una que era bastante importante y era la primera de todas, que ahora lo digo. Pero también voy a decir que me quedé con cierta, no malestar, para nada, pero sí como que me centré tanto en esas referencias, en esas menciones, que por ahí hablé menos de otras cosas de las que habló con el resto de los cuentos, ¿no? Respecto de la estructura del cuento u otras características. Pero bueno, me parece todo no se puede. Exactamente, claro, y cada texto es como que pide su propio análisis y bueno, en algún caso nos vamos más para un lado, en otros más para otro. El dato que se me pasó es que aparece otro nombre que es el de Santiago Nazar, y lo menciona así como la portada, y Santiago Nazar es el protagonista de Crónica de una muerte anunciada. Ah, mirá, claro. Entonces, que se hable de una muerte anunciada cuando después el cuento va de lo que va, me parece que, o sea, no se habla, quiero tener mucho cuidado con esto, no se habla de una muerte anunciada. Entiendo. Se refiere a una muerte anunciada. Que ahí, bueno, aparece, y es de lo primero además, creo, bien al principio del cuento aparece. Ahora, fíjate que yo de entrada dije Malvinas, yo me fui totalmente a Malvinas, los trenes, porque como eso pasó en la realidad, yo me fui a Malvinas. Cuando veo al final la fecha, digo, pero esto es antes, no me cerraba. Y ahora cuando te escucho, digo, ¿cómo es la cabeza que trabaja por su cuenta? Yo me fui directo a Malvinas, y bueno, vos vas a aclarar. Lo más normal. Claro, perdón, te interrumpía, pero lo más normal es irnos a Malvinas. No quiero acaparar yo la charla, pero como es mi generación, yo soy 62, ¿viste? Mi generación, mis compañeros fueron, o la colimba era
esa generación. Yo me fui directo y después cuando te escuchara el comentario, digo, claro, no me cerraba la fecha. Digo, si es previo, por más que era 82 lo que vos pusiste al final, lo que decía marzo. Por eso lo que les decía también, de que hice esa excepción, que nunca pongo el mes de publicación, pero en este caso era tan específico, era tan fundamental saberlo, que por eso puse... Claro, sí, muy importante. Bueno, no hablo más. No, tranquilo, hablen todo lo que quieran. Bueno, Virginia. Perdón, Cristian. Hola, buen día, bienvenidas. No quiero pisar a Virginia, porque está en el turno. Quería acotar algo respecto a eso, porque vos diste tantas referencias, y yo también había encontrado a Santiago Nazar, claro, en Crónica de una muerte anunciada, que fue escrita en el 81. Y justamente el personaje de García Márquez es una muerte injusta, porque él no es el asesino, claro. Y acá justamente el cuento de Fauil trata de muertes injustas, de muertes que no debieron ser. Así que simplemente quería acotar algo de eso, y después otra cosa que cuando llegue mi turno lo voy a aclarar, porque está Virginia antes que yo, así que y hay otras compañeras también. Así que después sigo. Bueno, dale, levantá la mano, así te asegurás el turno para después. Ya está levantada, ya está. No la veo, ¿eh? Aparecen 3, pero no la tuya. Bueno, pensé que aparecía. Pero bueno, en todo caso venís después de... Ahí está, ahora sí. No, después porque hay alguien más después de Virginia. Sí. No me había detenido en el año de Crónica de una muerte anunciada, o sea que era bien reciente también, así como las novelas de Piglia y de Jorge Asís que yo mencionaba, entonces también la de García Márquez era bien reciente. Bueno, Virginia, ahora sí. Bueno, buen día a todas, bienvenidas a las nuevas. Bueno, el tema me encantó, la verdad que, como siempre decimos, la selección es impecable. Yo soy una persona que por ahí lee y hace mucho comentario en el blog y se engancha mucho, pero me gusta, digamos, traer al encuentro, encontrar una conexión o un punto entre los cuentos, como para un poquito más de lo que analicé de cada lectura. Cuando escuché tus comentarios del cuento del pozo, que vos hablabas del paso del tiempo, en cuanto a las raciones de comida que este soldado tenía y cómo de esa manera veía ese paso del tiempo, empecé como a querer encontrar en nosotros esto mismo, del paso del tiempo. Con la ración de comida también se me ocurrió, o lo pensé, desde que él empezaba haciendo un pozo, y ese pozo se iba transformando en una zanja, ¿sí? Además del paso del tiempo por las raciones de comida, en la longitud de ese pozo, y bueno, y lo que implicaba después esa división. En el cuento de Esme con la sordidez, que aparte me encantó, pensaba en esto de cuando él abre ese paquete que tenía guardado, porque no lo había registrado, porque no lo había encontrado, y ella marca que hacía 38 días que ella había tardado en escribirle, y que justamente era un reloj que se había roto, ese regalo que ella le había mandado, digamos, como ese tiempo que en un punto se detuvo, a pesar de que ella sí había cumplido y le había escrito a él. Esperen, porque lo tengo anotado. Dale, y en las otras, otro cuento que me pareció hermoso, el paso del tiempo, digamos, me pareció que aparecía cuando ella, después de todo lo que vivió con sus amigos y todo ese dolor de su amigo que no vuelve, cuando habla que ellos vuelven a la isla, que vuelven a tener Navidad, que ella vuelve a ver a otros vecinos, digamos, a pesar de todo, cuando una persona fallece y es familiar, un amigo, alguien que uno quiere mucho, el tiempo igual sigue, digamos, para uno cree que el tiempo se detiene, pero no es así. Y creo que acá se veía muy bien esto de que ella continuaba con su vida
a pesar de su dolor. Y ese tiempo, bueno, tenía que seguir transcurriendo, no se iba a poder detener. Y con respecto a otro punto que encontré como en común, fue que en el primer cuento, el de las otras islas, y en el de Esme con amor y sordidez, las dos protagonistas tenían la misma edad. Tal vez, no sé si es un dato súper importante, pero sí creo que eran dos protagonistas que por la edad que tenían se las notaba muy inteligentes, muy maduras, como que podían sobrellevar situaciones difíciles. Tal vez en la adolescencia, a los 13 años, es como una edad muy particular, tanto para hombres como para mujeres. Yo soy maestra y por ahí esas cosas uno las ve, la adolescencia es muy particular. Tal vez ahora arranca mucho más tempranamente que a los 13 años, pero sí creo que en estos dos personajes lo que me gustó fue eso, esa madurez de esa edad para sobrellevar todo lo que cada una sobrellevó. Sí me impactó en el de Esme con amor, cuando vos hablaste de Salinger, y esta cosa que él se había quedado pegado a ese amor que no fue correspondido, y como esa cosa más psicológica de quedarse con alguien de una edad más chica, digamos. Fue algo como, no sé si la palabra sería turbio, pero particular, vamos a decirlo. Me pareció muy, a ver, el hecho de que él haya escrito este relato y haya puesto esa edad determinada para ese personaje, creo que es como si hubiera hecho no sé, como si hubiera liberado sus propios demonios a través de este relato. Lo que me pasó con El tren de la noche es que me costó muchísimo, lo leí 3 veces, yo todo el tiempo pensaba una cosa y decía, no, yo estoy analizando, pero cualquier cosa, no, me costaba entenderlo. 3 veces lo leí. Lo marqué con flujo, le hice un montón de cosas. Dije, bueno, cuando puse mi análisis en el blog, dije, bueno, lo libero así, estará bien o estará mal, me cuesta asumir que tal vez me equivoqué en el análisis, pero esta vez solté y dije, es lo que yo creo que puede ser este relato. Tal vez es una parte de la historia en la cual yo era muy chica, que la verdad que sí. Tampoco es una parte de la historia en la cual yo me he empapado a lo largo de los años, por eso son, bueno, qué sé yo, es como, no sé, siempre me gustó la Segunda Guerra Mundial y jamás la viví y, bueno, es una parte de la historia que me gusta. Sí me pareció, después de tus comentarios, que es un relato que da para tanto, porque este escritor tiene esa capacidad de tal vez incluir personajes de otras novelas, nombres, fechas. Me parece que eso es lo rico de este texto, más allá de que creamos o no si era relacionado con Malvinas o relacionado con las Madres de Plaza de Mayo. Creo que ahí está como la riqueza y como un rompecabezas de este texto. Así que bueno, de los 4 fue el que más me costó, lo vuelvo a decir. Los otros me gustaron muchísimo más. Así que bueno, eso. En el blog sigo participando. Me gusta mucho entrar en comentarios. No sé si estará Julieta, que quiero saber quién es, porque parece que nos hacemos un ping-pong de comentarios y eso me parece que es genial. Así que bueno, eso es un poco lo que quería contar hoy con respecto a lo que leí. Bueno, muchas gracias, Virginia. Ahí está Julieta, dice, estoy resfriada en el chat. Hola, Vir, sí, estoy resfriada. De hecho, no leí el último cuento, leí siempre voy al blog tampoco pongo la cámara porque tengo una cara espantosa hoy. Pero siempre voy al blog a leer tus comentarios, sí, hacemos un ping-pong. Ayer me metí, no terminé el cuento, empecé, lo dejé a las 3, me aburrí, no lo entendía y fui a leer tus comentarios y vi que a vos te había costado también y bueno, no me sentí tan sola. Pero bueno, también por el estado así que estoy, no tenía ganas ayer de seguir leyendo. Bueno. Bueno, igual Juli, lo que quieras participar, ya sabes, ya saben. Respecto a lo que comentabas, Virginia, un par de cosas.
claramente no habla de la guerra de Malvinas, no hay ninguna duda al respecto y no hay opinión posible. No es que podemos dudar entre si habla de Malvinas o de las madres de Plaza de Mayo. No habla de Malvinas porque fue escrito antes de Malvinas, o sea, no tendría forma de que hablara de Malvinas, a menos que pensemos en formas de hablar anticipatorias, bueno, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Es otra charla que podemos tener, pero en este caso concreto, y además lo explicó el mismo autor y demás. Así que en ese sentido, bueno, después, obviamente también lo que decimos siempre, nos puede gustar más o menos, nos puede aburrir, nos puede parecer. Yo cerraba mis comentarios con esta idea de qué pasa con el lector que se pierde las referencias, ¿no? Entonces, se supone que un buen texto, una buena obra, tiene que funcionar de forma autónoma. Un ejemplo muy claro es Los Simpson, que están llenos de referencias, de parodias, de películas, de cuestiones históricas y demás, pero que si uno se las pierde, en general, quizás no siempre, pero en general, te reís igual, y si no te das cuenta, pasa de largo. Incluso muchas veces te das cuenta de, ahí hay una referencia que yo me estoy perdiendo, pero bueno, no importa, seguís, ¿no? Funciona del mismo modo. Lo que no podría pasar, o no debería pasar, o no sería bueno que pasara, es que uno termine y diga, no entendí nada. Porque evidentemente tengo que saber otras cosas para poder entenderlo, y como no las sé, no entendí. Eso hablaría de un mal. Bueno. Después, respecto de lo turbio de Salinger, podemos usar la palabra turbio, me parece perfectamente, no hay problema, porque yo admiro muchísimo su obra, pero cuando te pones a indagar en la biografía, como pasa tantas veces, decís, uy, ¿por qué estoy leyendo esto, no? Vi un chiste hace poco que era una persona, una mujer, que termina de leer un libro y dice, qué lindo libro, espero no conocer nunca al autor. Y me parece que a veces tenemos esa sensación de que debería ser así, pero bueno. Eso. Respecto a las niñas de 13 años, sí, me parece que está buenísima la posibilidad de leerlas en paralelo y de compararlas con esta cuestión de que en un punto son muy parecidas y son muy maduras y muy interesantes, ¿no? Son personajes llenos de matices para poder ver, y por otro lado vemos cómo la guerra las atraviesa, pero de maneras muy distintas, porque la chica argentina vive la guerra pero a la distancia, y en cambio la otra nena pierde al padre, ¿no? Queda a cargo casi del hermanito, ¿no? Entonces está obligada a madurar recontra prematuramente, porque está en una situación, bueno, y además no vive la guerra a la distancia, sino que su país fue bombardeado tremendamente, entonces eso también está bueno para pensarlas en paralelo y ver las diferencias. Y lo del paso del tiempo que señalabas, claramente el tiempo y el paso del tiempo están presentes en casi cualquier obra narrativa, ¿no? Pero en algunos casos aparece de forma más notoria. Yo me centré en eso, en los cuentos, en el cuento de Alejandra Camilla, porque, como les decía, no solo en este cuento suyo, sino que en muchos cuentos de ella me parece muy particular la forma en que lo trabaja, y muy buena la manera en la que nos lleva a, casi sin darnos cuenta de cómo lo hace, ¿no? Vas leyendo y decís, uy, ¿cómo pasó todo este tiempo? Sin decir, pasaron 20 años, ¿no? Que no está mal decir pasaron 20 años, pero como lo hace ella, lo hace con mucha sutileza, y entonces nos afecta de otra forma, y creo que está buenísimo. Y de algún modo tiene que ver esto, ¿no? Lo que decíamos antes, todo no se puede, al analizar hay que centrarse en determinados aspectos de los textos, y bueno, en algunos casos la cuestión del tiempo es central, fundamental. Bueno, Anaí. Sí, ¿cómo están? Hola, buen día. Para ir un poquito, para ordenarme y ser breve, tengo acá los cuentitos y hago un par de anotaciones, ¿no? Bueno, las otras islas, me gustaron todos, por supuesto, cada uno a su manera. Las otras islas, sí, los sentí como muy cercano, veía las islas, los veía nadar, los veía distendidos, hablando, no sé, todo muy relajado, muy lindo, muy dulce, a pesar de, ¿no? De lo que sucede, de lo que estaba sucediendo y de lo que tiene que transitar
la narradora de su amigo que no vuelve, bueno, ya lo sabemos todo. El pozo, me gusta como que vos lo comentaste, las oraciones tipo cortas, tipo así al pie, que te generan, sin necesidad, como vos decías, por ejemplo, de decir, pasaron tantos años, nada, arrancamos con, usted se queda acá y cava, y nada más, o sea, ya te genera toda una atmósfera de incertidumbre, de curiosidad, y a la vez me causaba opresión, esto de el tema del pozo y meterte adentro y alrededor solo más tierra, ¿no? Un clima de opresión, y el deber sobre todo de ese soldado que su único objetivo era, no objetivo, bueno sí, cumplir con la orden, ¿no? Y como hasta pasar una infección terrible, o infección, un envenenamiento, bueno, no sé, pero él tenía que cumplir con esa orden, increíblemente. Muy lindo, muy lindo. Bueno, para Esmé, en realidad yo ya había leído el cuento, así que me vino re bien releerlo. Lo que sí me quedé un poco sorprendida, algo de Salinger sabía, pero esto del tema de las mujeres y las niñas, y ahí até un par de cabos, ¿no? O me pareció a mí. De todas maneras, es un personaje, Esmé, nada, es un personaje adorable, o sea, ese diálogo desopilante que tiene con él, no podés creer los términos, el tempo y la ironía, y bueno, es espectacular. Igual también el segundo diálogo, o sea, que se produce cuando él está ya con las cartas y que viene el otro cabo, no sé bien las jerarquías, que también empiezan a hablar y que no, y poner la radio, y no, bueno, todo eso también, y el tema de estar en un estado, nada, que la guerra le ha afectado, obviamente, me parece genial. Bueno, nada, de Salinger, ya te digo, me gusta mucho, no sabía esos detalles, sí sabía que había estado también afectado por lo que había vivido, bueno. Y me centré un poco más en el de Fogwill, y creo que, no sé si en Facebook o en Instagram, vos habías puesto un pequeño comentario y habías preguntado, ¿a qué guerra crees que se refiere? Bien, ya tenía un dato, digo, esto no es Guerra de Malvinas. Bueno, seguí, bueno, sí, no, qué sé yo. Y la mente que me engaña, entonces no leí el mes, pero digo 1982. Bueno, no. ¿Sabés qué? Busqué las detonaciones de las fábricas, que dice que se detonaron por error. Digo, bueno, acá debe estar la fecha, acá debe ser. No encontré nada preciso. Y luego, claro, cuando escucho todo tu comentario, ahí tengo otro cuento. Entonces, tomo tus palabras donde decís que el cuento se sostiene por sí solo, absolutamente, porque yo lo leí ignorando todas estas referencias, alegorías, todo. Así que más me gustó todavía, o más lo admiro, digamos. Y un comentario con respecto, no sé si vas a estar de acuerdo, no hay tantos adjetivos, y cómo en esa economía de tantos adjetivos él logra que todos entendamos y captemos atmósferas, características de las personas, no sé, eso, fíjate, capaz que le estoy errando, pero que sí hay en otros, mucha descripción, con mucha calificación, y no en este caso. Me encanta
este cuento. Bueno, nada más que eso. Bueno, gracias. Les doy espacio al resto. Bueno, dale, gracias a vos, Anaí. No me había detenido en esto de los adjetivos. Tal vez es parte de esto que decía que me quedó afuera por centrarme mucho en las referencias y las alusiones, pero está buenísimo que lo destaques. Mirá, habría que... Es una pavada mía. Escuché en una charla de un escritor que no sé, no quiero arriesgar, no sé si era el que estaba dando la charla, un señor mayor, Kovadlov, o se refería a otro escritor que en un momento alcanza a pasarle sus escritos a Borges. Y Borges, bueno, lo lee y le dice, lo único que le dice, mire, joven, prescinda de los adjetivos, le dijo. Me quedó muy grabado eso. Claro. Y no sé por qué se me dio por mirar acá que no es tanta la profusión de adjetivos que uno supone que son tan necesarios para crear un clima, para describir una situación, no sé. Bueno, por eso, pero eso es una cosa mía, no sé. Y bueno, gracias. mira, acabo de mandarles en el chat una de las entradas del decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga, que para mí es como una de mis Biblias relacionadas con la escritura, y dice en este punto: no adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Eso es para mí una máxima, es como el no matarás para los cristianos. Bueno, para los cristianos, para todo el mundo, ¿no? Pero digo, forma parte de un decálogo de mandamientos. Está bien. Fundamentales. Así que sí, claramente, sí. De No hecho... es que me molesten, leo otros textos con muchos adjetivos y está perfecto, pero me quedó esa como una especie de regla, sí. Sí. Bueno, yo iba a decir que los textos, creo, a ver, voy a hacer una generalización, los textos mejor escritos suelen no tener muchos adjetivos, me parece. Entonces, quizás no nos llama tanto la atención cuando hay pocos, o a mí por lo menos, y sí me llama la atención cuando hay muchos adjetivos, porque tiendo a pensar en esa sobreadjetivación como en una falencia de los textos. Pero bueno, esto es una afirmación general, después hay que ver los textos uno por uno, porque Sí, hay casos obviamente. Sí. Bueno, nada. Bueno, muchas gracias, Anaí, gracias por tus comentarios. Justa dice: ¿de dónde se saca el comentario o advertencia sobre lo innecesario? Justa, si te referís al mío, al que yo puse ahí de Quiroga, está en este texto que les decía, Decálogo del Perfecto Cuentista, que si quieren les dejo un link, que es de donde lo acabo de buscar recién, para citarlo ahí. Si te referís a eso, no sé si te referís a otra cosa, aclaranos si es así. Y dice Julieta: yo tuve una profesora en un taller que nos prohibía los adjetivos. Un desafío, claro. Bueno, eso, lo de prohibir, Ya nunca no. está bueno, pero sí como ejercicio de esto de tipo, no sé, lavar los platos con una sola mano, ¿no? Como para ejercitarse, no sé, pero después no es que estén prohibidos los adjetivos, pero sí que ayuda esa clase de ejercicios o meramente tener presente este concepto, esta recomendación, ayuda al momento de escribir y también de leer, porque es la clase de herramientas que después, por ahí leemos algo y decimos, esto no me gusta mucho y no sé por qué. Bueno, a lo mejor es porque tiene muchos adjetivos, demasiados, no sé. Bueno, está con la mano levantada Nat. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy muy contenta de esta vez poder venir porque me pasó, me perdí el encuentro. Tengo, no sé, para hablar 3 horas, así que córtenme si me pongo pesada. Y bueno, muy interesante siempre lo que dicen todos y todas. Bueno, de esto de los adjetivos, para retomar el hilo, cuando uno hace traducción literaria, yo creo que lo más difícil son los adjetivos, porque es como que los adjetivos tienen matices que en cada idioma son distintos, no hay una correspondencia que uno diga blanco, negro, ¿no? Es como muy difícil de traducir, así que son una pesadilla.
hablando de eso. Bueno, esto que decían ahí de que no haya adjetivos, como que también me pareció como que Fogwill mostraba las cosas de una manera neutra, ¿no? Como que iba mostrando, bueno, que esta gente llegaba y la reacción, pero como un narrador que lo ve de afuera y te da solo los datos necesarios, pero no te dice nada más. Y me hizo acordar esto que dice Samantha Schweblin, de qué pasa en la cabeza del lector, ¿no? Como que él nos va tirando cosas, y también yo al principio, muy al principio dije Malvinas, pero enseguida dije no, porque cuando vuelven los de Malvinas, es la reacción a que son héroes. No hay una sospecha, que se junten, ¿no? Entonces eso enseguida me sacó Malvinas de cabeza, porque como que los veteranos siempre fueron allá arriba, ¿no? No que la gente sospeche ellos. Entonces eso de que sospecharan me llevó a ¿qué habrán hecho? ¿No? Algo habrán hecho, ¿no? Entonces enseguida me llevó a eso, y que se mencionaron los jueves. O sea, yo pesqué muy pocas de esas alusiones, pesqué la alusión de los jueves y pesqué la alusión de Emilio Renzi, perdón, y nada más. Pero bueno, ya con que no se los tomara como héroes a los que volvían, enseguida dije Malvinas no. Pero bueno, sí, me costó ver qué pasaba. Pero bueno, como ya había leído Fogwill, leí 2 novelas de él, una que se llama Runa y una que se llama Urbana, que las dos son bastante recientes, ¿no? Son de las últimas que escribió. Creo que Runa es del 2003 y Urbana es de hace poco, del 20 y pico, que se había publicado primero en España, creo, y acá se publicó recién en el 22. Bueno, entonces como que más o menos sabía su manera así de narrar. Esto que decís, Cristian, de las alusiones, un ejemplo que me parece muy claro, no sé si leyeron a Leo Oyola, un escritor acá argentino, y bueno, tiene un libro, Kriptonita, que después hicieron la serie, que bueno, uno lo puede leer así sin saber de nada, y es un libro bueno igual, pero bueno, si uno leyó cómics, ¿no? Kriptonita, bueno, uno piensa en Superman, y ahí el libro es como, son los super amigos, ¿no? Toda la banda esta que bueno, también uno lo puede leer sin saber a estas alusiones, igual el libro funciona bien, pero bueno, si uno conoce un poco de Superman, Batman, Flash y todo eso, el libro toma como otra dimensión. Eso me parece genial. Déjame decir una cosa sobre eso, porque es buenísimo, porque el personaje se llama Nafta Super, que vendría a ser Superman, y está en el hospital, el narrador es un médico del hospital, y no pueden entender que Nafta Super, que era todopoderoso, que parecía que nadie le podía ganar, lo habían pegado a lo largo de la vida y nada lo había afectado, pero ahora tenía metido en el costado un cacho de vidrio de botella de cerveza, y era un cacho de Stella Artois. Vieron que el botellito podía hacerle daño, claro, y ahí está lo de la kriptonita y Superman y todo eso, pero no se dice nada acerca de eso en toda la novela. Uno lo entiende porque conoce los cómics, y mal que mal todos sabemos de Superman y kriptonita, ¿no? Aunque no hayas leído nunca un cómic, ¿quién no conoce a Superman? Y entonces está buenísimo el juego que hace, y efectivamente, no me había acordado, pero es otra novela que hace una gran analogía con otro mundo, con otro campo. Perdón, Nat. No, por favor. Y bueno, justo mencionaste el libro de Alegorías de Charlie, y yo ese libro lo tengo porque me lo gané en un sorteo de la librería de mi barrio, y lo leí también, así que sí bueno, nada, esto de... bueno, y también al principio el de Fogwill me daba como que en un momento flashé Mariana Enríquez, y que los soldados estos que volvían eran fantasmas, porque también como que no se entendía muy bien, o cosas que decía, también al principio flashé como que eran fantasmas. Después dije, no, bueno. Pero bueno, me encantó esto de que en la cabeza vas leyendo y en tu cabeza pasan muchas cosas, como dice Samantha Schweblin, ¿no? Que entre líneas van pasando cosas, vas haciendo sinapsis, ¿no? Eso me pareció espectacular. Y el tema también que quiero destacar hace cuánto es el tema de la memoria, porque habla mucho de los hijos o los sobrinos, no saben nada de lo que pasó antes, ¿no? Como que esas personas que volvieron, los veteranos, o bueno, que no son veteranos de Malvinas, sino que son los que largaron, ¿no? Los que no desaparecieron, que volvieron, digamos, de ser capturados, como que después siguieron su vida, y por ahí sus hijos o sus sobrinos no saben o no se acuerdan, o no tienen idea de lo que pasaron, ¿no? Y me parece que justamente contra eso combatimos, ¿no? Por luchar por la memoria para que no se olvide, para que no vuelva a pasar, ¿no? Nada, bueno, era muy reciente en ese momento.
Bueno, eso sobre Focke-Wulf. Después de El Pozo ya lo había leído. Esto que decían ahí de las oraciones cortas, a mí me sonaba las palabras que daba haciendo, ¿no? Como que las oraciones cortas, esto, tac, 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 como que eran las palabras que él iba haciendo del Pozo, me sonó eso. Y bueno, me hizo acordar a muchos otros textos, ¿no? De las trincheras, por ejemplo, la novela en esa época de Sergio Vicio, que también empiezan los personajes cavando una fosa que parece interminable, que es para detener a los aborígenes, ¿no? Que vienen a atacar. Sí, la sangre de Alcina. Sí, me hizo acordar a eso. Un proyecto anterior a la después llamada Conquista del Desierto, que para detener los malones soñaron con hacer un pozo tan profundo que los indios no pudieran, los pueblos originarios no pudieran pasar por ahí. Sí. Claro, que es un delirio, ¿no? Como hacer algo, bueno, como el delirio que fue el muro de Berlín, como el delirio, o sea, son delirios que no puede ser que se haya ocurrido hacer eso, o sea, ¿con qué sentido? Y también me hizo acordar ese cuento a una novela de Murakami que leí hace poco, que es El pájaro que da cuerda al mundo, porque hay un personaje ahí que es un coronel que empieza a contar su experiencia en la guerra, ¿no? Peleando en China, la guerra entre China y Japón, y también pasan unas cosas en las trincheras, como también tiene unas experiencias parecidas, y bueno, como lo leí hace poco, me vino también eso a la cabeza, del tema de la trinchera, ¿no? Y todo lo que la trinchera y cavar la trinchera significa, ¿no? Y las secuelas que dejan los pobres sobrevivientes. Que bueno, este tipo es un señor grande y le cuenta al protagonista todo lo que vivió, que nunca se lo había contado a nadie. Eso es impresionante. Como que le dice, te voy a contar mi historia de la guerra, esto nunca se lo conté a nadie. Bueno, le cuenta todo lo que vivió y es tremendo. Bueno, con respecto al primero, el de Inés Garland, me mató, me encantó, me mató porque, bueno, es muy impresionante y muy, como dicen ahí, ya dijeron, muy cercano a uno. Yo viví como muy cercano, y también lo podía ver todo como una película al principio, que también alguien, no me acuerdo si eran ahí o Virginia, que dijeron, ¿no? que veían todas las escenas como muy claro. Y bueno, esto del tiempo, ¿no? Que aparece también en el de Salinger, me hizo acordar a una novela que leí el año pasado, de Patricia Rato, que se llama Trasfondo, que es sobre la guerra de Malvinas. Si no la leyeron, se la súper recomiendo. Es una novela corta y es espectacular, y también está esto del tema de la repetición, ¿no? Del sinsentido, de hacer todos los días lo mismo sin saber para qué, con qué fin, cuándo va a terminar, qué pasa afuera de donde están ellos, que están en una burbuja de la guerra, ¿no? Muy impresionante. Esa repetición sin sentido que es muy, muy kafkiana, ¿no? Y otra recomendación que tengo, perdón, es un cómic que se llama Tortas Fritas de Polenta, que también tiene lo hizo un dibujante a base de sus conversaciones con un veterano de guerra de Malvinas, y él como que le contó lo que vivió, y bueno, el dibujante hizo el cómic y todo, pero después como averiguando, ¿no? Lo que había pasado realmente, y esta persona había estado como 2 o 3 días nomás en Malvinas, pero para él en su cabeza había estado, no sé, 1 mes o 2 meses, ¿no? Este tema de la pérdida de sentido total del tiempo es muy impresionante, y en este cómic estaba re bien. Los que son docentes y tienen que trabajar Malvinas, les recomiendo mucho este cómic para trabajar con los chicos, es espectacular. Bueno, y de Salinger, voy a decir poco, porque soy muy fanática. Cristian, me arruinaste a Salinger, me cayó un ídolo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabía todo esto. Ya me arruinaron a Neil Gaiman, que es un escritor que me gusta mucho y salió ahora, que no sé, que tuvo abusos. Bueno, y ahora basta de arruinarme autores, Cristian, por favor. Que yo soy muy fanática de Salinger, pero bueno. Todo esto de las nenas, un hombre teniendo una fascinación con una nena más chica, me remitió a Alicia, ¿no? El País de las Maravillas, que Lewis Carroll también aparentemente escribió Alicia y otras cosas porque le contaba esto a una chica realmente de esa edad, ¿no? Que también no me acuerdo, pero cómo era, pero bueno, también este tema de la fascinación de los hombres por las chicas de esta edad. ¿Qué nos puse? Bueno, listo, me callo porque ya Natalia, perdón. Todos queremos bailar como Michael Jackson y lo escuchamos y nos encantan, o sea, volvemos a lo mismo. Que tiene
pequeños errores en su vida. Claro, sí, bueno, o lo mismo con Vargas Llosa, ¿no? Sí, miles, por los eso. perros, son novelas que son espectaculares, y vos decís, ay, pero qué horror este hombre lo que dice, que no habla, ¿viste? Es como, bueno, separar la obra del autor, un gran dilema. Sí, perdón, incluso yo, a mí me encanta Salinger, y cuando yo me fui enterando de estas cosas, viví toda esa situación, y dudé, reconozco que dudé la otra vez cuando estaba preparando el material, digo, ¿qué hago? Pero digo esto, no. Y la verdad es que sentí que tenía que decirlo, sobre todo hablando de este cuento. Claro. Porque hay otros cuentos en los que se puede hablar de otros temas, aunque los niños y las niñas están muy presentes, ¿no? Pero a mí me encantan, el modo en que los retrata, las historias que cuenta, son geniales. Pasa que en este caso concreto, de hecho, en una de las biografías que se publicaron sobre él, hay todo un capítulo dedicado al encuentro con esta chica, Jan Miller, creo que se llama, y el capítulo se titula La verdadera Esmé o algo así, porque claramente Esmé es ella, o él se inspiró en ella para escribir a Esmé. Entonces me parecía un poco ineludible, lamentablemente, pero bueno, sí. Y sumemos a Woody Allen, no sé, hay un montón de los tipos que más me gustan y cuyas obras más disfruto, y que también, no sé, a uno le duele, pero lamentablemente te enterás de cosas que hicieron y son terribles, pero bueno. Quiero destacar algunas cosas que fueron diciendo en el chat, que efectivamente los soldados que volvieron de Malvinas no fueron, al menos no todos, o no de manera oficial, clara, y no a lo largo del tiempo recibidos como héroes, sino que hubo un ocultamiento, un destrato enorme, y un intento, y esto no lo dije, y me parece muy bueno destacarlo, hubo un intento de meter abajo de la alfombra la historia de Malvinas durante todos los años inmediatamente posteriores a la guerra. Y en eso, me parece que todo lo visionario que fue Fogwill se ve, ¿no? En esta idea de cómo lo que destacaba Nat, de que los hijos y los sobrinos no sabían, se habían olvidado, era como que no existía, ¿no? Y me parece que eso, Fogwill lo escribió antes de la guerra de Malvinas, pero fue lo que sucedió en esos años posteriores. Y Justa en el chat nos habla de, ¿los recuerdan en las calles mendigando? Totalmente, creo que todos debemos recordar en los trenes, repartiendo tarjetitas, pidiendo plata. Bueno, esa es una imagen muy, muy fuerte que nos dejó también, no solo una imagen, va una realidad muy, muy concreta que nos dejó Malvinas. ¿Me escuchan, no? Porque yo veo como que hay problemas en la conexión. Sí. Oh, perfecto. Sí, bueno. ¿Y qué más iba a decir? Lo de trasfondo, me sumo a la recomendación, que es muy buena, una novela súper claustrofóbica de Patricia Rato. Así que sí. Después algo que me recordaba, Nat, lo que decías, lo de que alguien que estuvo apenas 2 días o pocos días en la guerra y tenía esos recuerdos tan presentes. Muchos ex combatientes, muchos veteranos de distintas guerras, usan la expresión de seguir en la guerra. Es como si nunca hubieran vuelto, ¿no?, del campo de combate, después de vivir esas situaciones tan terribles que les dejan el estrés postraumático y esas situaciones. Y hay una cuestión muy particular que a mí siempre me impresiona mucho, me impacta mucho, que es, en concreto aparece en una obra que se llama Campo Minado, que es de Lola Arias, una dramaturga argentina y escritora. Hizo una obra en la que tomó los testimonios de soldados de Malvinas, 2 argentinos y 2 británicos. En realidad, de los británicos hay un inglés y un gurkha, estos nepaleses que combatían para Inglaterra. Y toma los testimonios, los entrevista, toma los testimonios de ellos, y sobre la base de esos testimonios crea una obra de teatro, y esa obra la interpretan ellos mismos, estos 4 excombatientes. Y es muy buena. Y una cosa quiero destacar sobre eso, que es que cuenta el inglés, que cuando vuelve después de la guerra, allá sí los reciben con toda la pompa y la fanfarria de superhéroes, y a él lo llevan, o mejor dicho, él vuelve al pueblo, a su pueblo, y hace todo el pueblo de fiesta para recibirlo a él, y él no quería saber nada con fiestas, porque él volvía con todos los traumas de la guerra que había vivido, que era un infierno.
y cuenta que termina esa noche en que todo el pueblo está de fiesta, él termina en un rincón de un bar conversando con un tipo que era el único tipo en el pueblo veterano de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos dos apartados, todo el pueblo de fiesta, pero ellos dos chupando en un bar, porque eran los únicos dos que realmente podían conectar entre sí, porque habían estado en la guerra. Eso me parece muy, muy, muy tremendo y muy representativo de lo que es. Y Salinger, en esta biografía que les decía antes, Salinger vivió los últimos 50, 60 años de su vida recluido en una casa en el campo y no quería ver a nadie, no daba entrevistas. Pero cuentan que las únicas veces que iba a la ciudad era para reencontrarse con sus amigos de la guerra, con el grupo de amigos con el que habían sobrevivido, con el que habían peleado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces todas estas cosas, nada, a mí me impactan mucho, pero además me parece que narrativamente y literariamente son muy fuertes, ¿no? Como núcleos narrativos desde la literatura se intenta abordar estos temas que son inefables, incomprensibles para quienes no vivimos una situación así, por suerte, ojalá no la vivamos nunca. Bueno, estabas, Elena, antes que dijiste que querías hablar y habías pedido la palabra y era después de Nat cuando te tocaba, pero ahora no aparece tu mano levantada, pero si querés... No sé qué pasa, no sé qué pasa, sí, porque había puesto la manito y no la vi que apareciera. Pero bueno, espero mi turno cuando sea. No, es que no hay turno, no, dale vos, sí. Bueno, buen día a todos, no había saludado previamente, hace mucho que no participo por distintas situaciones personales. Primero, Cristian, creo que yo ya te lo dije 1.000.000 de veces, como el resto de las compañeras que vienen ya de otros encuentros. Es maravilloso todo lo que haces y destaco la selección, aún siendo profesora de literatura, hay textos que no conocía. Y rescato a las compañeras que escriben en el blog, que son tan jóvenes y que no vivieron, como mi caso, el tema de la dictadura. Yo lo viví en la universidad, siendo estudiante, y ayer en Rosario hemos perdido a uno de los, digamos, catedráticos más queridos, más estudiosos de la Guerra Sucia, que fue Roberto Retamoso. Y de él recomiendo Las Aguas Cárdenas, donde él hace historia de lo que vivimos nosotros en la universidad, especialmente acá en Rosario. Eso por un lado. Y por otro, el tema que yo siempre lo hice en la escuela fue relacionar la literatura con la historia. ¿Por qué? Porque pasa esto que dicen las compañeras o que dicen los mismos textos. Hay mucha juventud que desconoce y que no tiene memoria de lo que pasó en la dictadura. Y cuando yo rescataba en el blog el cuento de Garland, que me había parecido pero magnífico, lo planteaba en función de la historia, porque ella desde ese lugar va contando con una simpleza a esos dos personajes tan tiernos, a Tatuy y a Yagu, que fueron a la guerra, a una guerra injusta, terriblemente injusta. Por eso yo había rescatado en el blog respecto al comentario de las dos compañeras que habían escrito. Y con respecto al de Fowell, la verdad que antes de que llegara tu comentario, Cristian, me puse un poco yo a investigar, porque había cosas que no me cerraban, que me daba cuenta de que no era Malvinas, si bien Estela, que hoy no sé si está. Estuvo hasta se tuvo que desconectar. Ella se había dado cuenta antes que yo. Y ahí me di cuenta de que él dice en un reportaje que la guerra le hizo una jugarreta, una mala jugada, porque él no quería hablar sobre Malvinas.
y fue una alegoría, porque el cuento lo escribe por los jueves, y por suerte nosotros en Rosario seguimos haciendo las rondas de las madres los jueves en la Plaza 25 de Mayo. Para que no se pierda, para que sigamos recordando, especialmente a los desaparecidos y a la gente que no está. Hay mucho que podemos contar la historia, pero podríamos haber sido desaparecidos. Y también por eso te decía lo de Santiago Nazar, que me quedó picando, porque en Crónica de una muerte anunciada, él es un inocente que muere por una causa injusta. Y también pude investigar acerca de Dupont, que Dupont fue acusada de contaminación ambiental, contaminación química, y no es casual que el nombre que se equivocan de fábrica. Si bien uno de los Dupont muere, dicen que fue suicidio, aunque se sabe que fue muerto por tortura, pero él muere unos meses después, así que yo no creo que él lo haya tomado a la muerte de Dupont. En realidad toma el tema de la fábrica como referente. Y lo que vos decís, Cristian, respecto a si los lectores por ahí nos damos cuenta, vos dijiste un montón de referencias que yo no me había dado cuenta. Y a veces es importante hacer la referencia, por eso yo empecé a buscar lo de Fowell y también de Camilla, porque de Camilla esa sencillez, esa tranquilidad con que escribe, típica de su cultura, y ella en los reportajes dice, yo cuando escribí el cuento, dice, lo tomé de los cuentos de Borges y Bioy Casares, que es un hombre que le da la orden a otro hombre, el primer hombre desaparece y el otro sigue cumpliendo la orden. Y pensé, este tipo es japonés. Entonces pienso y digo, qué tierna que es, porque no solo la leí, sino que también me puse a escucharla, a ver cómo sonaba su lenguaje. Y ella dice, yo sufrí mucho en la escuela, dice, porque yo no era la japonesa, yo era la china. Y todo lo diferente, a todo lo diferente se le hacía bullying. Y me sentía diferente, por eso a veces no hablaba, y me llevaba mejor con los varones que con las mujeres. Bueno, tengo un montón de anotaciones y fui escribiendo mucho, pero sé que se me van a escapar muchas cosas, así que quiero decir, antes de darle el paso a otra compañera, que con el tema del cuento del pozo, pude leer una investigación que se hizo sobre Derrida y el mito del eterno retorno. ¿Por qué? Porque en el pozo, si bien él vuelve otra vez con todo lo que va recordando y el mandato que él cumple, después se da vuelta y empieza a tapar el pozo. Entonces yo dije, acá hay algo de volver y revelarse a ese mandato. Bueno, tengo un montón de cosas escritas, pero no me va a alcanzar el tiempo, como Nat, va a ser demasiado y hay muchas compañeras que van a querer hablar. Si queda tiempo, después sigo hablando. Así que, bueno, por ahora nada más. Dale, bueno, muchísimas gracias, Elena. Estamos justo a la mitad del encuentro, así que queda un rato todavía. En caso de que quede tiempo, por favor, no dejen de comentar todo esto, que siempre cuando dicen, tengo más cosas para decir, pero no las digo, siempre a mí me queda como la intriga, ¿qué será eso que tienen para decir? Así que si hay tiempo, no nos priven de escuchar. Con respecto a lo de Camilla, agrego un dato más, porque yo la entrevisté a ella y me habló también de este tema del bullying, y que por un lado la mayoría de los chicos le hacía bullying por ser japonesa y la llamaban china, pero por otro lado ella es lo que en la cultura japonesa conocen como Nikkei,
que es mitad japonesa. Su papá es japonés, pero su mamá no. Entonces, del lado de la cultura japonesa también le hacían bullying, porque son muy, parece ser, cuentan que son como muy cerrados, y a los que son Nikkei, como son impuros, podríamos decir, entre comillas, entonces también tampoco la trataban como una par, como una igual. Entonces se sentía ahí como a mitad de camino, y me imagino que eso habrá influido en su personalidad. Y quiero acotar algo, Cristian, respecto a lo que decís, a su papá, porque él se casa con una argentina, se queda en Argentina, y se queda justamente porque se entera de que en el sur, especialmente en Bariloche, los árboles que se caen no se destruyen. Y él, esa imagen, digamos que la hereda ella, y dice, mi papá, mi padre o mi papá, que la acompañaba a muchos lugares antes de morir, bueno, ella dice, yo tengo mucho de mi papá, pero él quiso quedarse en Argentina, y yo soy también argentina, pero me pareció interesante el por qué su papá había elegido quedarse en Argentina. Mirá, bueno, y sobre esto, y lo cuento por si alguien no lo sabe, pero su primer libro, el título del primer libro del cual sale el cuento que leímos es Los árboles caídos también son el bosque, que es una frase que está incluida en otro cuento de ese libro. No es el título de ninguno de los cuentos, sino que es una frase del libro, y ella también contó en esta entrevista que les digo que ese cuento lo llevó al taller de Abelardo Castillo. Ella participaba del taller de escritura de Abelardo Castillo. Y cuando estaba leyendo ese cuento y llega a esa frase, Castillo la interrumpe o le dice, ahí tenés el título del libro. O sea que el título del libro surge ya desde el momento en el que ella lee el cuento en el taller y Abelardo Castillo lo escucha y le dice, ahí tenés el título. Bueno, nada, un dato de color que hace como estas historias de la literatura. Bueno, muchas gracias, Elena, y como decía, después podés seguir, ojalá nos quede tiempo y seguís. Me aparece Lidia, me apareces con la mano levantada en número 1, pero mi memoria me indica que Carla la había levantado antes, y como a Elena se le borró la manito, creo que debe haber parecido algo así, debe haber pasado algo así, así que Carla, seguí vos, por favor, después Lidia. Se borra porque descubrí que se borra porque si detecta algún ruido, algo, se borra la mano. Lo descubrí porque se me borró y me parece que le pasó lo mismo a Elena. Ay, no sabía. No, yo tampoco, lo acabo de descubrir. Bueno, buen día a todas. Bueno, es mi primera vez acá, así que estoy muy contenta. Quería decir, como dijeron mis compañeras, que los cuentos me parecieron buenísimos. Conocía a los autores, pero no había leído estos cuentos en particular. Y bueno, a mí, la verdad que los dos cuentos que me tomaron por completo fueron los dos últimos, El Pozo y el de Fogwill. De todos modos, todos me parecen como interesantes. Quisiera empezar al revés, entonces. El de Inés Garland me gustó mucho, pero también me resultó como lo iba leyendo y, bueno, sabía lo que iba a venir, digamos, ¿no? Que ya es un cuento que apunta a las emociones, digamos, sabía lo que iba a venir. El de Salinger me gustó, pero hace unos meses atrás, por un podcast que habla de la vida de los escritores, que no sé si lo conocen, que se llama Grandes Infelices, se los recomiendo, habla de la vida de los escritores, leí otro cuento de Salinger que habla sobre la guerra, que seguro Cristian o otros lo habrán leído, que es Un día perfecto en la vida del pez plátano. Y que... En realidad es un día perfecto para el pez plátano. Para el pez plátano, algo así, ¿no? Para el pez plátano. Es más crudo, me parece, que este cuento. A mí me pareció que habla sobre la guerra y es un poco más crudo, bueno, no voy a spoilear el cuento porque el que lo quiere leer, pero me pareció que, bueno, la primera parte le da como algo más amable, digamos, al cuento con Esmé. De todos modos, creo que Salinger
tiene, bueno, esto que hablaban un poco en relación al autor y la obra, me parece que yo soy partícipe de hacer el trabajo de separar eso, pero creo que tiene una lucidez en relación a, digamos, ¿no? Como sus propios trastornos, vamos a decirlo así, acá subrayé una parte del cuento que me pareció como brillante, cuando aparece Loreta en el cuento, digamos, cuando aparece Loreta y él dice, en la voz de ella, ¿no? Dijo que nadie sufrió un colapso nervioso nada más que por la guerra. Dice que tú probablemente ya fuiste un desequilibrado durante toda tu maldita vida, digo, me parece que la tiene clara, digamos, en relación a eso. Igual me gustó el cuento, lo necesité releerlo como 2 veces, en un momento dijo, pensé que estaba como un poco como el protagonista, digo, ¿qué pasa con mis facultades mentales que lo tengo que leer 2 veces? Pero bueno, es un cuento largo. Y bueno, y después vamos por los otros 2. El Pozo me pareció una exquisitez, por donde se lo mire, muy exasperante, me iba exasperando a medida que iba agobiando, exasperando. Creo que hay ahí, digamos, mucho de la soledad, la muerte, y un descenso a la locura de manera vertiginosa. Y me parece como muy interesante el viraje que se da en el texto. Muchas de las cosas que ya dijeron mis compañeras, me parece como coincido en todas, pero hay un viraje que me parece como muy interesante en el texto, que tiene que ver un poco, él va como de alguna manera asociando recuerdos, un poco encubridores, porque empieza con este recuerdo de que no sabe lo que enterró, y bla, 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 y en un momento, me parece que el viraje que me parece como buenísimo, es cuando él recuerda, digamos, qué fue lo que enterró, que es esta vara que él obligaba a obedecer, con lo que no me acuerdo quiénes eran, que lo obligaban a obedecer. Y a partir de ahí es donde él, de alguna manera, empieza con su desobediencia, digamos, ¿no? Como que hay algo, o por lo menos yo lo interpreté así, ¿no? Que hay algo que cuando desentierra ese recuerdo en particular, donde ya está como de alguna manera tomado por toda esta locura, ahí hace un viraje y me pareció como, la verdad, brillante. Y el de Fogwill me pasó que me fascina esa atmósfera de como ese cuento, me gusta mucho. Y a mí me pareció que de alguna manera casi como que es, bueno, es anecdótico, si en realidad estaba refiriendo, ya sabemos que no, pero si estaba refiriendo a Malvinas o no, porque digo, me parece que lo que apunta es como ciertos acontecimientos se elaboran desde lo colectivo, digamos, ¿no? Como de alguna manera la pérdida, cómo ciertas pérdidas se elaboran desde los colectivos y cómo esta cuestión que plantea en relación a las generaciones es casi como de eso no se habla, digamos, como esto, bueno, va pasando la generación y se va olvidando eso, entre comillas olvidando, y de eso no se habla. Entonces, me pareció riquísimo las referencias, me parece que es una cuestión como folclórica que está muy buena, pero creo que de alguna manera no, si no están, digamos, igual el cuento es muy rico, y me parece que en todo este universo espectral que aparece y cómo lo va desmenuzando con lo que pasa, digamos, ¿no? Como con los comentarios y todo, me pareció brillante. Así que, bueno, no quiero hablar más de cosas, pero sí me parece, Cristian, que la selección está muy buena porque es como los efectos los efectos y el horror de la guerra desde lo individual y desde lo colectivo, como los cuentos abarcan eso, digamos, ¿no? Así que me pareció como interesante. Bueno, gracias. Bueno, no, gracias a vos. Y bueno, sí, yo en general siempre lo digo, ¿no? Que busco que los cuentos sean lo más variados posibles en muchos sentidos, que haya hombres y mujeres, argentinos y extranjeros, escritos en español y traducciones, más o menos contemporáneos y más antiguos.
Y a toda esa variedad, en casos como este, le agregué, bueno, a ver, guerras variadas o no sé, o distintas, diferentes situaciones. Y entonces aparecía, me parece, o terminé yo conforme con la selección, en parte también porque aparecía Malvinas, y además era justo a principios de abril, coincidía con la fecha. Después la Segunda Guerra Mundial, pero desde dos bandos contrarios. Y bueno, y lo del final, más alegórico, como esto que charlábamos en estos días, ¿no? Acerca de qué guerra es. Si nos detenemos en la pura lectura alegórica, hasta se pone en duda, y esto surgía en los comentarios que intercambiamos ayer en el blog con Estela, tal vez algunas de ustedes lo vieron, acerca de, porque claro, si nos centramos solamente en el hecho de que habla de la dictadura, aparece la discusión de si eso fue una guerra o no, y bueno, y ahí vamos iba a decir vamos a discutir. Ojalá no tuviéramos que discutir, porque no fue una guerra, fue terrorismo de Estado, entonces técnicamente no. Pero ¿qué pasa? En la superficie del texto, lo que tenemos no es terrorismo de Estado, es una guerra. Los soldados en el cuento vuelven de una guerra. Después otra cosa es la lectura alegórica que podamos hacer, o que hagamos, o que sea evidente, que tengamos ahí en primer plano también. Respecto al cuento de Camilla, que lo que decías, Carla, simplemente agregar, me parece muy, muy buena, muy lúcida tu mirada acerca de cómo llega hasta al recuerdo del elemento que él había enterrado, y a partir de ahí empieza el proceso de desobediencia, que en la práctica es empezar a tapar el pozo. Y que también podemos leer, y esto es lo que quiero agregar, como que tocó fondo, ¿no? Llegó hasta el fondo, y entonces a partir de ahí empieza a subir, que es esta imagen que usamos siempre, ¿no? Cuando nos sentimos tristes o deprimidos por lo que sea, bueno, hay un momento en el que toca fondo, y a partir de ahí uno empieza a recuperarse y a salir, que de algún modo es lo que le pasa al personaje. Yo en mis comentarios incluso aludí muy tangencialmente, pero al mito este del camino del héroe, que no digo que el tipo del pozo haga el camino del héroe, porque no, porque hay un montón de elementos que no se cumplen, al menos en lo que se llama el mito del héroe en su forma más convencional. Pero sí lo del el descenso a los infiernos, ¿no? Esa caída que en el caso de él tiene que ver con ese momento de mayor locura, con el delirio de la fiebre y demás, y a partir de ahí sale y vuelve y se recupera. Y el final, recordarán que no lo nombramos, pero en el final él ve un surco de una línea dibujada en la tierra, y le recuerda una serpiente, y él lo relaciona con el pozo, que convertido en zanja también le hace pensar en una serpiente. La serpiente es lo que parece que lo pica, ¿no? Hay como un montón de simbolismos también metidos ahí, que están buenísimos para ver, que como son tantos, y como decíamos antes, hay que centrarse en ciertos elementos y otros quedan de lado, a veces ni los mencionamos, pero están ahí muy, muy presentes. Bueno, muchas gracias, Carla. Lidia, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Bueno, ahora sí. Por un momento temí que se me hubiera cortado todo y que estuviera yo acá hablando solo. Bueno, buenos días. Hace un tiempo estuve ausente, volví y me gustaron mucho los cuentos, como siempre. Me gustó mucho también lo que dijeron mis compañeras. Y a mí me gustan las referencias, pero estoy contenta que primero leo el cuento y después que lo leí, que lo interpreté a mi manera, entonces después todo lo que se pueda analizar, como haces vos, Cristian, que lo envías después, lo enriquece al cuento y lo completa. Yo voy a hablar de todo, pero primero de todo, las otras islas, ¿no? Ese es un cuento que me pareció muy tierno.
cómo esos niños alejados, inocentes, en especial la niña, la protagonista, las dos protagonistas que son más chicas que los muchachos, y está este personaje Tatú, que es un ser maravilloso, que habla con los animales, que habla con los peces, que cuida tanto y que es lo opuesto a la guerra, ¿no? Al hombre que mata al hombre. Escucho unos ruidos, no sé si se me escucha a mí. Sí. Todas las guerras son horribles. El hombre es una especie que se mata a sí misma y la lucha porque se terminen las guerras parece que es imposible. Entonces este personaje Tatú, y bueno, que se van a la guerra y lamentablemente muere, pero ella aprende mucho de él y sigue su legado, o sea, hace lo que hacía él, aprendió mucho de él. Me gustó mucho y a mí me gusta también disfrutar de las palabras, de cómo están construidas las oraciones, los párrafos y todo ese ambiente. Me quedo con este personaje, Tatú. Bueno, hablando del cuento de los trenes, del tren, de los trenes que llegan a una estación, solamente a esa estación, y bajan los soldados, y bueno, todo lo que ya sabemos, a mí yo no lo entendía, realmente no entendía ninguna de las referencias, las pesqué, por supuesto, porque solo después, cuando Cristian lo dijo, bueno, ahí se aclaró todo, pero para mí también fue un cuento como de misterio, como que eran fantasmas los que llegaban, también me fui por ese lado. Será porque, como alguien dijo, no recuerdo quién, será porque a mí me gusta mucho la literatura fantástica. Y me llamaba la atención que habían sido avisados los familiares que ese soldado estaba muerto, le habían enviado, hasta le daban una pensión, pero de todas maneras volvieron, y solamente en esa estación. Eso me gustó, yo lo disfruté, porque disfruté las palabras, la forma en que estaba escrito y ese ambiente, esa atmósfera que había en ese cuento. Después, hablando de Salinger, bueno, me pareció el más lindo, el que más me gustó. Hay una cosa que no entendí, que quisiera, a ver si lo puedo aclarar aquí. Es al comienzo, el libro comienza con el relator diciendo que lo habían invitado a un casamiento y que estaba casado y que tenía algún conocimiento de la novia, como algo así como irónico. ¿Qué significa eso? Porque no lo puedo unir con el resto. La chica que se casa es Esmé. Han pasado 6 años. Claro. Sí. Él dice que no está casado. ¿No? Él es un hombre que no. ¿Cuándo está casado? Él, en el momento en el que narra, que es 6 años después de la guerra, él está casado y hace un comentario como, cuando habla de su esposa, pone entre rayas de aclaración, dice, mi esposa, una joven muy, no me acuerdo qué adjetivo usa, una chica muy lista, una chica muy práctica, algo así, la elogia, pero yo siento que hay como una especie de ironía, del mismo modo que yo les decía en mis comentarios, que muy sensata, ahí está, muy sensata. Yo les decía que hay como una autoironía muy fina en el cuento, como si el narrador se riera de sí mismo,
Y en ese elogio a su esposa, una chica muy sensata, hay como también algo de, me gustaría estar con alguien menos sensata como tal vez sea Esmé en este momento. Qué sé yo, no sé, por ahí son mis fantasías, pero a mí me pareció que esa aclaración tiene un poco que ver con eso. Y dice algo así como también, lo dice de una forma un poco enrevesada porque hay una doble negación, porque dice algo así como, no soy un tipo que no movería un dedo para que una boda se arruine o algo así, ¿no? En lugar de decirlo afirmando, niega 2 veces, lo que hace que la frase sea un poco difusa, y el sentido de la frase, pero bueno, me parece que tiene todo que ver con esa especie de juego irónico de una especie de burla hacia sí mismo relacionado con la historia. Pero bueno, yo creo que lo pone ahí en primer lugar para introducir la historia. Después nos olvidamos de eso. Creo que vos, Julieta, comentabas que te habías olvidado al llegar al final del cuento de cómo empezaba, y me parece que es normal que todos en la primera lectura nos pasa algo así. Claro, y ahí también agrega Julieta lo que dice que no la va a dejar bien parada, pero la deja re bien parada, claro. Entonces, hay como un juego, y respondiendo, Lidia, concretamente a lo que decías, me parece que va por ahí, no sé si hay mucho más que eso. Bueno, bien, sí. Ahora el hecho de que pasaron 6 años, eso está más claro, que ya cambió de vida. Lo que ocurre es que cuando él recibe la carta, no es el mismo, porque está completamente arruinado por lo que pasó en la guerra, entonces está como desahuciado y no había ni reparado en el regalo, en el paquete. Es profundo el cuento, tiene sus... Perdón, Lidia, te interrumpo una cosita, perdón. Cuando se encuentra con Esmé, es abril del 44. Cuando abre el paquete y encuentra la carta de Esmé y el reloj roto, es el año 45, es poco después del triunfo de los aliados en Europa. Y cuando recibe la carta de invitación para la boda, es 1950, pasaron 5 años del final de la guerra. Y ahí el personaje ya no, podemos entender que ya no tiene todo el estrés postraumático y todas las consecuencias esas tan directas de la guerra, que ya está recuperado, que es en efecto lo que vivió Salinger. Salinger, después del final de la guerra, estuvo un tiempo internado en un hospital debido a los traumas inmediatos que le quedaron de la guerra, pero después se recuperó y, más allá de todas las rarezas que tuvo en su vida, que ya comentamos antes, hizo una vida relativamente normal. Aclaro por este tema de la cronología para que quede claro. Perdón. Sí, está bien, y está muy bien porque es muy difícil escribir así, ¿no? Y pasar esos pasos del tiempo. Y con respecto al pozo, a mí me pareció muy, muy poético el texto, con esas frases, como decíamos, está muy despojado el lenguaje, y esa férrea voluntad de ese hombre de cumplir con la orden que le dieron. Y bueno, después, como se dijo, al paso del tiempo, él empieza a tener fiebre, es mordido por algo, una serpiente o algo que no muere de casualidad, porque se pone unas plantas que puede ser que eso le haya sacado la fiebre, y piensa mucho en la madre. A mí me parece muy lindas todas las partes en que él habla de la madre. Dice en un momento dado que la madre tiene una postura como el cuerpo como de una jaula, una madre sufrida, y él vuelve y no la encuentra, se murió ya, pero muy importante para él, ¿no? Y no, bueno, me gustó mucho la forma en que está escrito ese cuento. Las palabras, las imágenes, muy poético me pareció, a pesar de que es terrible, ¿no? Porque el tema es angustiante también.
y no sé cuál otro me falta, porque acá no lo noté, eran 4. Med, el Pozo, no, yo hablé de todos, el de los trenes también. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, gracias a vos. Una cosa muy interesante también sobre este tema de los soldados como fantasmas, que más de una de ustedes lo comentó, acerca del cuento de Fogwill, de creer que esos soldados que volvían en trenes eran fantasmas. Y me parece que hubiera sido una lectura muy, muy posible, ¿no? O una idea incluso, porque parece claro en el cuento, bueno, no, claro no, podrían ser fantasmas. Me parece que no lo son, no hay nada que indique que sean fantasmas, pero hubiera sido interesante que algo en el cuento apareciera como indicio de que en realidad son fantasmas. A mí me parecía que fueron fantasmas porque la gente ya había recibido a sus familiares, había recibido la noticia por parte de las autoridades de que estaban muertos. Sí. Incluso recibían pensiones por esa muerte. Entonces, por eso, bueno, si ya estaban muertos, una equivocación puede ser por uno, pero por tantos. Por eso me fui para ese lado. Claro. Bueno, y justamente en relación con este tema de dar por muertos a los soldados y que después aparezcan, en todas las guerras, o prácticamente todas, ¿no? Que hay personas a las que dieron por muertas y después reaparecen. Y no solo guerras, cuando hablamos del Pozo, surgía la comparación con la película Náufrago, esta protagonizada por Tom Hanks, que me imagino que la vieron, pero que también lo dan por muerto y recordarán el final. Y alguna vez vi un documental que hablaba del regreso de los soldados japoneses a sus casas después de la Segunda Guerra Mundial, y a muchos de ellos los habían dado por muertos. Entonces uno contaba algo que es espectacular. Contaba que cuando iban a volver a su pueblo, a sus casas, el consejo, no era una orden, o quizás sí era una orden, no sé, pero lo que les decían sus superiores era: vayan a su pueblo, vayan a su casa, pero no vayan directo a entrar a sus casas. Primero dense una vuelta, den una vuelta a la manzana, pasen un par de veces frente a sus casas. Y si ven que su esposa ya está con otro tipo, vuelvan, déjenla que haga su vida, porque ella ya lo dieron por muerto y ya está. Vuelvan que nosotros le conseguimos otra esposa. Me parece tan genial, tan tremendo, tan genial y tan, no sé, de la cultura japonesa también, si lo pensamos, ¿no? Porque seguro que esos tipos habrán obedecido, habrán visto a la mujer ahí con otro tipo y habrán dicho: bueno, yo la quiero, pero me indicaron que me vaya, que me van a conseguir otra, y habrán ido a que consiguieran Sobre esto, perdón que me meta, pero me hizo acordar la canción de la Catalina, ¿no? Estás hablando con tu marido que no has podido reconocer, ¿no? Que también que vuelve de la guerra y ella no lo reconoce porque él está tan cambiado. Y ella dice: usted visto a mi marido. ¿La conoce? ¿Se acuerdan? Es muy antigua la canción. Pero bueno, es una canción eso, que como Catalina, que estaba sentada y volvía el marido y ella no lo reconocía. Volvía a la guerra y no lo reconocía. Bueno. Sí. La Catalina, no sé. Hay un montón, hay un caso de Somersby, una película, hay un montón, incluso de sustitución de identidades, ¿no? Que es algo que está muy relacionado, que vuelve alguien diciendo: soy fulano, que en realidad después aparecen las dudas acerca de si eso no es. Si podés, Nat, anotarnos en el chat el título de la canción, que ahí alguien justa pregunta. Y Julieta habla de la guerra underground, habla de la película Underground de Kusturica, que es buenísima también. Yo la vi hace mucho, me acuerdo muy poco, pero sí, me acuerdo que la gente seguía creyendo que la guerra continuaba, la guerra de la ex Yugoslavia, si no recuerdo mal, corrígeme, pero bueno, sí, empiezan a aparecer referencias de cosas muy buenas. Sí. Si no recuerdo mal, también Rambo es el que se cree que no terminó la guerra, ¿no? Me parece. A Rambo creo que no. Rambo vuelve lleno de traumas, pero ya está en Estados Unidos, ya tiene claro que terminó la guerra de Vietnam. Él era un veterano de Vietnam. Pero en todo caso,
por ahí lo de Rambo es comparable con los que volvieron de Malvinas, o con los que vuelven en el cuento de Fogwill, que no vuelven de Malvinas, pero que vuelven y como que empiezan a ser como ninguneados, aislados, olvidados. Bueno, y ahí esa otra película no tengo ni idea, Ave Fénix. Sí, bueno, puse el link de la Catalina, que la encontré en YouTube, y bueno, y esa película es una de mis películas favoritas alemanas, que se llama Ave Fénix en castellano, Fénix en alemán, y trata de justamente, en este caso, una mujer que vuelve de un campo de concentración. Es muy buena esa película, se la súper recomiendo. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, una cosita más quería aclarar, porque antes creo que surgió la duda, por lo que veía en el chat. Cuando hablé de Abelardo Castillo, me refería no a un cuento de Abelardo Castillo, sino que Alejandra Camilla leyó un cuento suyo, de ella, de Camilla, en el taller que coordinaba Abelardo Castillo. Y Abelardo Castillo, escuchando el texto que había llevado Camilla al taller, cuando ella leía su propio cuento, él se detuvo en una frase y le dijo, ahí tenés el título para tu libro. Y esa frase era, los árboles caídos también son el bosque. Que no me acuerdo ahora cuál cuento es de Camilla, pero que está en el libro, obviamente en el libro que se titula así. Bueno, Alejandra, hablando de Alejandras. No te escuchamos, estás muteado. Bueno, mientras esperamos a ver si puedes activar el micrófono, repaso el chat por si se me pasó algo, creo que no. No te escuchamos, Alejandra, no sé si... Hola. Ahí va. Disculpen, es la primera vez que me conecto. Bueno, yo soy Alejandra, ya hace un año que estoy en el club, solamente, bueno, leía los cuentos y escuchaba las grabaciones que envía Cristian, y bueno, hoy decidí por primera vez conectarme, por eso mi accidente acá que no sabía bien cómo se hacía el micrófono. Bueno, encantada con los cuentos, como siempre, me parece maravilloso todo el trabajo, ya lo he felicitado a Cristian por su labor, me parece una maravilla no solo los cuentos, sino también los comentarios, y bueno, para no extenderme más, debo confesar que, bueno, no tengo tanto tiempo para leer lo que me gustaría leer, no alcanzo a veces, entonces, bueno, esta vez alcancé a leer bien 2 cuentos, Los pasajeros del tren y El pozo. Los pasajeros del tren me pasó que no entendía bien qué era lo que me quería contar el autor. Me pasó algo parecido con lo que me pasó cuando vimos cuentos de Navidad o cuentos de fiestas. Lo que me pasó, perdón la comparación, ¿no? Perdón, pero me acordé de ese cuento de Eduardo Sacheri, donde él contaba de la fiesta que hacían cuando eran chicos, de los petardos, de los cohetes, no sé cómo se dice. Y claro, como que yo decía, me parece que este cuento va a pasar como ese, ¿no? Que como que, no sé si está bien que lo diga así, pero como que quedaba como algo anecdótico. Yo temía que el cuento del tren, de los pasajeros del tren, sea como una anécdota, claro, porque no entendía absolutamente de todo lo que leí después en los comentarios, ahí me desasné, por decirlo de alguna manera, y digo, claro, usó el autor el recurso de la guerra, de los soldados que volvían de la guerra, para contar otro episodio, como decían recién, que no sé si se compara con una guerra, pero podría también compararse con una guerra que hubo en nuestro país, o sea, todas las historias tristes que tenemos en nuestro país. Entonces, bueno, cuando leí los comentarios, volví al cuento y sí, o sea, por supuesto nunca me iba a dar cuenta de lo que quería decir el autor, porque
me considero desconocedora de algunos detalles, como por ejemplo nombra a Noble, nombra a Jorge Asís, no lo iba a entender el cuento, o sea, si no leía los comentarios, no lo iba a entender. Y bueno, me quedo con la historia del cuento, me gustó el recurso para explicar, para contar lo de las madres llorando, esperando, y me quedo con el final. Me encantó el final, la frase. Yo soy mucho de cuando leo buscar esas frases, esos renglones donde los autores o narradores quieren ilustrar la idea. Me quedo con la frase final que dice que se quedaron temiendo que ese tren vuelva a buscar otra vez y que no vean a los soldados nunca más, o algo así. Tengo que anotar, tengo que agarrar el hábito de anotar cosas, porque por ahí me quiero acordar de todo y mi cabecita no me da para retener tanto. Entonces me quedo con ese final de esa sensación que transmite de que eso puede llegar a podría llegar a repetirse, ¿no? Ese terror, esa idea de terror. Me quedo con eso, que fue lo que me transmitió a mí, ese final. Y bueno, eso por un lado. Y por el otro, El Pozo me pareció algo maravilloso, el cuento. Debo confesar que tengo el libro de Alejandra Camilla. Por supuesto, no tengo tiempo, no lo he leído, ya lo voy a leer. Me encantó la historia, digamos que me sensibilizó esa disciplina de él, de cavar el pozo y de su relación con ese pozo. En un momento llegué a pensar que el pozo son esas cosas esos motivos que tenemos a veces en la vida para seguir adelante, ¿no? Cuando uno tiene una crisis o estamos en el medio de un problema en nuestras vidas y tenemos que seguir adelante y aferrarnos, ahí está la palabra, no podía encontrar la palabra, aferrarnos a un sueño, aferrarnos a un proyecto y seguir para adelante. No importa las adversidades, seguimos. Me pareció maravillosa la manera de escribir de Alejandra Camilla. Me encantó. Ese pozo significó para él tanto. Hay una frase también, me quedé con la frase del bol de arroz, ¿no? Donde ella dice que si el pozo fuera un bol de arroz y le sacaran un pedazo, él se quedaría con hambre, ¿no? Lo importante que fue para él ese pozo, y cuando lo van a buscar o cuando lo salvan o cuando él es rescatado, lo llevan al ejército y él pensó que lo iban a llevar preso porque había tapado el pozo, y yo me preguntaba, ¿por qué tapó el pozo? Y después pensando, digo, bueno, quizás él se relacionó con la naturaleza, se aferró a la naturaleza, a lo que le brindó, así como cuando no tenía ganas de comer las raciones de comida que le dejaron porque no tenía sabor, él pescó y comió, o sea, se relacionó con la naturaleza de una manera y después tapó el pozo. Yo lo interpreto como que quiso devolverle a la naturaleza lo que él le había sacado haciendo ese pozo tan grande o esa zanja. Entonces se lo devolvió, o sea, esa relación con la naturaleza, no sé, me encantó todo el cuento, todo. Y lo que decían hace un ratito del estrés postraumático, que hablaban también de que después de 5 años, por ahí escuché, después de 5 años quizás la persona ya está recuperada, no sé, quizás no. Yo vivo en el sur del país y acá tenemos muchos excombatientes
Y no sé si eso se puede recuperar, no sé si se puede sanar, pero bueno. Quería decir algo y se me fue. No, que en la parte final del cuento, yo creo que ahí es donde él está como aletargado, como que quedó como tildado, por ahí como se dice ahora, no sé. Cuando él es llevado ante las autoridades y le preguntan si él tapó el pozo, ¿usted fue el que tapó el pozo? Y él contesta que sí, y se queda parado ahí, como que él sintió como que desobedeció, como que a pesar de todo lo que había vivido en soledad, él sintió que estaba como en falta. Y él seguía esperando como que lo llevaran a una celda y le dijo el tipo, la guerra terminó, y como que él se quedó ahí, como inmóvil, y se tenía que ir y no se movía y se quedó mirando una bicicleta que hizo una forma de víbora. Entonces ahí como que yo pienso que quizás percibí que hay como un aletargamiento, digamos, como un estrés, como que se quedó pensando, como que está en pausa, a pesar de que cuando él volvió de la guerra arregló la casa de su mamá, le arregló el techo, pero internamente como que no, como que todo cambia, por supuesto, después de la guerra, ¿no? Es como, bueno, y así, me pareció maravilloso. No tengo más que agregar, más de lo que las chicas han dicho. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Y me pone muy contento que, como decías, después de todos estos meses en que participaste del club, pero no de los encuentros, bueno, tenerte acá y verte y escucharte, me parece me pone contento, me alegra. Gracias. Respecto de algunas de estas cosas que decías, lo primero, cuando dije yo que 5 años después de la guerra ya está recuperada del estrés postraumático esta persona, también aclaré que Salinger mantuvo durante toda su vida su carácter particular, digamos, ¿no? Y que seguía viajando a encontrarse con los únicos que él seguía considerando sus amigos, que no era nadie del mundo literario, ni sus editores, ni otros escritores, eran los que fueron sus compañeros en la guerra, los que habían sido sus compañeros en la guerra. Y también conté la de aquel tipo que volvió, el inglés, que vuelve de Malvinas y termina conversando en el bar, y el que conversa, yo lo conté desde el punto de vista de él, pero el tipo con el que conversa, que es un ex soldado de la Segunda Guerra Mundial, seguramente también se siente ajeno en la fiesta y solo se siente en comunión con el que acaba de llegar de Malvinas, porque el trauma está ahí. Entonces, eso, quiero dejar claro que seguramente cada caso es distinto, pero seguramente las marcas y las heridas que deja algo tan terrible, yo no puedo ni imaginarme. Yo creo, no sé, pienso a veces no sobreviviría ni medio día en una guerra. Y debe ser algo que no se borra nunca más, que queda ahí metido en lo más profundo de cada persona que atraviesa una experiencia así. Eso por un lado. Por otro lado, respecto, me encanta que hayas destacado el final del cuento de Fogwill con esta idea de que la historia podría repetirse, que él lo retrata en un tren que podría volver y llevárselos a todos de nuevo. Me parece muy importante que lo destaques, no lo habíamos comentado hasta ahora, y sí, es tal cual. Y de hecho, cuando ahora hablamos cada vez que sale el tema, cada marcha el 24 de marzo y demás, es que no se repita, porque podría pasar. Pese a que por momentos, no sé, cierta pereza mental nos lleva a pensar, no, eso ya pasó, ahora no podría volver a pasar, siempre todo, aún lo más terrible puede volver a pasar, por más que nos parezca inverosímil. Y respecto a ese regreso, a mí me recordaba otra cosa que les cuento que no tiene que ver directamente, pero una señora que yo conocí, que era amiga de mi mamá, cuyo hijo peleó en Malvinas, contaba que iban al puerto, si no me equivoco, donde llegaban barcos con excombatientes
pero los familiares, las madres, los padres, los hermanos, no sabían quiénes llegaban en esos barcos. Y ella contaba de ir al puerto a esperar y a ver bajar a los soldados, a ver si aparecía su hijo ahí, sin saber si estaba vivo, si estaba muerto, si llegaba en ese barco, si estaba prisionero. Y eso también es una experiencia de la que me imagino que uno no se termina de recuperar nunca más. Pero bueno, en ese comportamiento, digamos así, errático de los soldados que vuelven al pueblo en el cuento de Fogwill, aparece un poco de eso. Y en ese punto hay de las madres que van a la estación y lloran, unas porque reciben a sus hijos y otras porque sus hijos no llegan. Me parece que también fue visionaria la mirada de Fogwill en ese sentido. Y otra cosa, respecto a algo que decías, Alejandra, mencionaste el cuento de Sacheri, un cuento de Sacheri, entonces pongo en contexto para quienes no estuvieron. En diciembre leímos cuentos sobre fiestas, y uno de los cuentos es de Eduardo Sacheri. Y que no era un cuento, ahí surgían estos temas. Mi aclaración era que era unos relatos, una sucesión de anécdotas, pero que no llegaba a cuentos. Y después hablamos, creo que no fue en ese momento, sino después, hablamos de un texto de Ricardo Piglia que se llama Tesis sobre el cuento, que propone una mirada que hoy por hoy es como aceptada así casi a nivel canónico, que es que un cuento narra dos historias. Por un lado, una historia visible, que es la que aparece en la superficie del texto y la que vamos viendo desde el principio, y una historia dos, dice él, una historia subterránea, que se va armando en las grietas de la historia principal y que al final aparece, ¿no? Y que termina siendo la más profunda y la más importante. Esto lo veíamos cuando hablamos de La nena más linda de la plaza, que es un cuento de Ignacio Molina que leímos en el verano. En el caso de la alegoría, lo que sucede de esta alegoría de Fogwill y cualquier otra, es que precisamente por definición, en la alegoría la historia subterránea no aparece nunca en la superficie, ¿no? Y en todo caso se arma en las grietas de la historia 1, pero nunca sale a la luz. Entonces, si uno no llega a descubrirla, se queda como en esta cosa, en la superficie, en no poder acceder realmente a la profundidad del texto. Y ahí aparece, Alejandra, lo que decías de, pensé que iba a quedar como una anécdota, como en lo de Sacheri. Claro, porque es la historia 1, es esa historia más básica, más elemental, podríamos decir, ¿no? Lo que vemos. Pero bueno, es una característica de la literatura, de los buenos textos, que ahí donde parece que nos está contando algo, en realidad lo que se está hablando es de otra cosa, mucho más fuerte y más profundo. Bueno, Elena. Bueno, yo quería hablar un poquito de Los pasajeros del tren, porque ese cuento fue uno de los que más me impactó, quizás porque el tema del proceso, la dictadura, y ya lo dije antes, que me conmociona y me conmueve, me sigue conmoviendo todavía. Y yo sí los vi a los soldados como fantasmas. Para mí eran fantasmas porque eran los desaparecidos que nunca volvieron. Y son espectros. Entonces yo me quedé con que eran fantasmas y que los soldados que aparecían en el tren ya no estaban más. Y el mismo Fogwill dice en un reportaje que su cuento se adelantó a la historia argentina, a la situación de la Argentina. Y también yo vi en el texto la muerte como regreso y no como final. ¿Por qué? Porque se trata el trauma, la memoria y la resignación. Hay un análisis de Jorge Hinkin que dice que de alguna manera se trató con el proceso de ver la guerra de Malvinas como una guerra limpia para ocultar la guerra sucia. Uh-huh. Y también lo relaciono con el cuento de Garland, porque yo recuerdo, estaba haciendo mi primer reemplazo en un tercer año,
en el año 82, en un colegio de chicas, y se desató la guerra. Y, hicimos tantas cosas y juntamos tantas cosas, y después descubrimos que nunca llegó, que nunca se entregó. Me acuerdo del programa televisivo Hermoso, donde todos donaron, donde todos entregaron hasta sus alianzas y todo lo poco que tenían, y fue un saqueo, el mismo saqueo que se produjo en la casa de los desaparecidos, de las familias desaparecidas. Entonces, yo creo que rescato lo de Virginia, de ver a los cuentos que vos enviaste como un hilo conductor. Aunque no sea la misma trama, aunque no sea la misma, pero está la historia presente y el tema de la guerra sucia, la guerra limpia, y lo que nos ocultaron. La historia que se oculta, lo que no se dice, lo que se tapa, y tratar de que las generaciones más jóvenes estén alertas y estén atentas para evitar que la historia se repita. Bueno, eso es lo que les quería comentar. De mi parte, bueno, nada más, porque creo que fue demasiado reiterativa con el tema de tratar el tema de la dictadura, el proceso, el golpe y la guerra de Malvinas. Bueno, para mí se trató, no eran soldados presentes, eran soldados ausentes y eran fantasmas que, bueno, las madres esperaban, pero que nunca llegaron. Bueno, muchas gracias, Elena, súper interesante, sí. Y sí, la verdad, yo antes medio descarté la opción de que fueran fantasmas, pero en realidad no se puede descartar, pueden ser. Podemos leerlo de esa forma al cuento. En que incluso le da como, abre una nueva dimensión, pensar en la realidad del cuento como una realidad habitada por fantasmas. Sí. Bueno, Nat. Sí. Bueno, medio como que ya perdió el hilo, pero Alejandra estaba diciendo este protagonista frente a ese tribunal o esa persona, ¿no? Y se queda como que no comprende, y eso me hizo acordar, hay un cuento, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, Heinrich Böll es un escritor alemán de posguerra, que justamente habla de esto, de los soldados que volvieron y que no se pudieran adaptar a lo que estaba pasando y a la sociedad, y hay un cuento que es eso, es el soldado que tiene que dar cuenta ante el tribunal, y no entiende lo que le dicen, o sea, no, es como que si estuviese en otro planeta, porque no entiende lo que le dice esta persona. Bueno, la guerra terminó, ya no nos estamos, váyase, y él no se puede mover. Es exactamente esa escena, ¿no? Como la universalidad de esto, ¿no? Que estamos diciendo que es para todos lo mismo. Y hay otra cosa de lo que dijo Lidia del personaje de Tatú, también coincide, a mí me dio mucha ternura también. Ese personaje. Coincido con Lidia. Sí. Es como un personaje casi arquetípico, ¿no? Es como el ser conectado con la naturaleza de todas las formas en las que se puede conectar. Y en ese punto, y me parece que no se genera algo como ningún sentido de irrealidad, ¿no? Vieron que si uno ve un personaje demasiado perfecto, demasiado redondito, es como que uno dice, no, esto no existe nadie que sea así. Pero Tatú, por ser un chico joven, nosotros accedemos a un periodo muy cortito de su vida, y además accedemos a través de los ojos del personaje de la chica que de pronto lo ama, y lo ama en un sentido no romántico, ¿no? Esto que decíamos. Entonces, al verlo así, durante un periodo tan breve y a través de los ojos de esa nena que está descubriendo el mundo y que está fascinada con esta figura, lo creemos y entonces su carácter tan particular y tan especial nos centra y nos convence, y por eso es que nos genera las emociones que nos genera también hacia el final cuando él muere. Nos enteramos que él muere. Y quiero detenerme antes de seguir con ustedes, que ya voy, para aprovechar los minutos que quedan, con esta comparación que haces, Alejandra, entre El Pozo y Las 1000 docenas, que es otro cuento que leímos en el club hace tiempo, de Jack London. Claro, en ambos casos son
personajes que afrontan una tarea titánica, casi sobrehumana, ¿no? Muy enorme, muy grande, y que no se dan por vencidos. Y ahí está la clave de que sean material literario, porque la mayoría de nosotros, cuando tenemos que afrontar una tarea demasiado grande o demasiado que parece absurda, la dejamos enseguida, porque ¿por qué vamos a seguir? Y es como lo normal. Y sin embargo, cuando alguien se propone algo así y lo lleva adelante y sigue hasta sus últimas consecuencias, o casi, bueno, ahí estas son las cosas que suelen ser llamativas y que suelen contarse más. Virginia. No, yo le quería preguntar a Carla, ella nombró un podcast, lo pregunté 2 veces, pero creo que no estaba mirando el chat. ¿Cómo se llamaba? Grandes no pasa nada. Infelices. Grandes ¿Cómo? infelices. Grandes, lo pongo acá, mira. Dale, gracias. Porque me gustan los podcasts y ahí está, gracias. Así lo busco. Perfecto. Yo también lo voy a buscar, yo no lo conozco de nada, así que... Lo bueno. súper recomiendo. O sea, en la primera temporada aborda a cada autor, digamos, en relación a la obra y a sus vidas. Y en la segunda temporada, ahora creo que va a empezar la tercera, es español, es de España. Y en la segunda aborda un autor con una de sus obras en particular relacionada a una ciudad. La verdad que hay un trabajo de investigación titánico. Bueno, y tira mucha data, digamos, pero bueno, después me cuentan si les gustó, eso creo que les va a gustar. Bueno, buenísimo, gracias por la recomendación. Me anoté también la película que decía Nat, la Ave Fénix, que me dio muchas ganas. Y bueno, nos quedan unos minutos, es la oportunidad para cualquiera de ustedes que se haya quedado con las ganas, que haya dicho, no hablo más para dar lugar al resto de compañeras, es ahora. Tienen... Cecilia, sí. Cecilia, estás muteada, no sé si nos estás hablando. Sí, perdón. Ahí va. Bueno, y no es la primera vez como Alejandro. Perdón. No, agregar nada porque lo han analizado todo muy bien. Yo no terminé el pozo, me resultó un poco largo, decía, aunque me gusta Camilla, le leí la trilogía, pero me hizo acordar a un cuento, y no puedo recordarlo, he leído hace muy poco, a lo mejor ustedes lo ubican. No es una situación de guerra, pero es un tipo, un peón en una estancia, así en un lugar de campo, al que le dan la orden de cavar para hacer una pileta de natación. Lo leí hace nada, no me puedo acordar. Y el tipo cava, y nunca más aparece nadie a decirlo. Por eso me remitió enseguida, reitero, no la guerra. Y realmente se piruchea, el tipo se enloquece porque deja la familia, o sea, acaba y después ya ni siquiera sale con la escalera a hacer sus necesidades o a comer y se van quedando ahí hasta que se muere adentro del pozo. Me remitió eso, es un cuento, pero bueno, ya voy a ver si lo rastreo por algún lado. Yo me anoto lo que leo, pues si no me pierdo. Pero bueno, me hizo acordar mucho a eso, como el tipo termina loco. Reitero, no una situación de guerra. Era una pileta de natación donde nunca más aparece nadie. Y el compañero cuando empieza a cavar, que se va, le dice, pero no, esto ya, no ve que no viene nadie, la casa quedó como a la deriva. Vámonos, y deja la familia, la mujer que lo busca al principio, los hijos, sí, pero no le importa nada. Bueno, la cuestión mental, reitero, nada más, pero bueno, excelente, me encantó y muchas gracias. Dale, bueno, gracias a vos. Gracias. Anaí. Sí, es una apreciación personal también del pozo. Cuando él tapa el pozo, no lo tomo como una desobediencia, sino parte del mismo proceso. Más, temí que iniciara de nuevo con la tarea. Definitivamente estaba convencida de que iba a iniciar de nuevo el pozo, te digo la verdad, como para seguir con la orden, porque en su mente era lo único que lo motivaba,
como decía Alejandra, era su único objetivo e iba a cumplir la orden hasta que se muriera, no sé. Pero bueno, justo lo vienen a buscar, pero yo estaba convencida de que de nuevo iba a empezar a cavar. Tal su estado mental. Bueno, nada más que eso. Gracias. Bueno, y no podemos descartar que después del cuento, lo que haga es irse al campo y ponerse a hacer un pozo. Eso obviamente es suposición nuestra, pero no podríamos descartarlo, sí. Del mismo modo que en el otro cuento podría aparecer el tren para llevarse de nuevo a los soldados. Sí, Alejandra, rapidito. No, sí, hablando de lo que decían ahí, del estado mental, ¿no? En un momento se rompe la pala y él sigue cavando con sus manos. Ese fue un momento para mí que marcó mucho o sea, la tarea que él tenía la iba a cumplir como sea, y sin embargo después tapó el pozo. Nada más eso, cavaba con las manos. Tenés razón. O sea, las secuelas, ¿no? De estar pasando por una guerra. O sea, quizás lo graficó la autora de esa manera, diciendo, bueno, sigue cavando con las manos. O sea, lo tenía que hacer sí o sí. Y amén de todo lo que le estaba pasando alrededor, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todas. Nos vamos porque se nos corta el tiempo y ya se va. Bueno. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Súper interesante, como siempre. Y seguimos el mes que viene, estamos en contacto, les mando cosas. Bueno, gracias a vos, Cristian. Gracias. Chao, chicos. Hasta pronto. Saludos para todos. Chao.